Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Coaching Fútbol. Bueno, pues aquí seguimos haciendo videoanálisis de los sistemas tácticos de Fútbol 7 y en concreto nos toca hablar del sistema táctico 1-3-1-2 de Fútbol 7, que para mí, bueno, pues es uno de los sistemas favoritos de esta categoría, ¿no? Por la cantidad de variantes que nos ofrece, la riqueza táctica que puede ofrecer a los jugadores y sobre todo la creatividad, ¿no? que puede implicar pues a más jugadores en aspectos ofensivos, pues puede implicar a más jugadores, ¿no? Si antes llamamos en el anterior vídeo, si antes llamamos al 1-2-3-1 como el sistema estable, ¿no? El sistema que, que nos hacía, pues bueno, nos entregaba esa estabilidad por esa repartición de jugadores, digamos, muy equilibrada, ¿no? Nos hace un equipo muy equilibrado, sobre todo en zona defensiva, ¿no? Con dos centrales. En este caso, bueno, pues el sistema que vamos a hablar a continuación, el 1-3-1-2, lo podíamos, lo podíamos llamar el sistema dinámico, ¿no? Por, digamos, eh, todas, toda la implicación de movimiento que nos hace, que nos fuerza este sistema, ¿no? Para que se ejecute de la mejor manera, ¿no? Yo creo que se podría definir de esa manera, ¿no? Es como el sistema dinámico o por llamarlo de otro modo, el sistema creativo, ¿no? Por la alta participación de jugadores en todas las fases, como ya he dicho. Para mí es uno de los más ricos para el aprendizaje, sobre todo por la versatilidad que nos ofrece, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por el dinamismo que implica a todos los jugadores a moverse, facilita sobre todo el tema de las coberturas, tenemos más coberturas. Esa versatilidad, pues como digo, pues nos ofrece que los jugadores tengan diferentes roles en el partido, fuerza, lo que ya digo, las coberturas son más fáciles, hay más posibilidad, ¿no? Táctica. Digamos que por su complejidad, para aplicarlo, podría ser un sistema nivel 2, ¿no? O intermedio, donde sobre todo para equipos de formación, estamos hablando de formación, para niños pequeños que están aprendiendo, que estamos, pues bueno, pues en los primeros años, ¿no? De fútbol, digamos que sería un nivel un poquito más avanzado o el siguiente paso a un sistema más, digamos, más fácil tácticamente para aplicar y para aprender, como es el sistema 1-2-3-1, que como ya hablamos antes, pues el sistema que sería pues más estable, con más estabilidad defensiva, porque hemos dicho, por los dos centrales y bueno, por la repartición de los espacios, ¿no? Sin depender sobre todo de esos movimientos que pueden ser complejos como las permutas. Este sistema, el 1-3-1-2, que vamos a hablar a continuación, en cambio, defensivamente no es tan estable. Como vemos, solo tenemos un central. Podemos tener dos jugadores de banda que pueden desempeñar jugadores de interior, carrilero, extremo, incluso, o central. Podemos hacer que se centren. Pero digamos que no es tan estable, ¿no? Implica sobre todo que los laterales, pues, un compromiso sobre todo defensivo en las transiciones defensivas. O sea, este sistema, si estos jugadores no tienen ese conocimiento de retorno a sus posiciones, defensivamente pues completamente se cae, ¿no? Los contraataques pues sufre muchísimo, ¿no? Tienen que tener los jugadores conocimiento para saber cuándo intercambiarse esas subidas, cuándo bascular o cambiar el rol para ejercer de otra posición. Por eso yo digo que es un sistema nivel 2, ¿no? Que donde ya pues tenemos jugadores con un conocimiento, sobre todo para las transiciones defensivas y las basculaciones, e igualmente los cambios de roles, ¿no? Para que este sistema sea equilibrado, pues ya digo, implica un conocimiento táctico un poquito más avanzado para los niños o los no tan niños, que implica, pues, repito, el compromiso de una manera más global y un conocimiento, sobre todo una visibilidad de juego más alta, ¿no? Unos 360 grados, que los niños sepan no solo observar el balón o la portería, como ya mencionamos en el anterior vídeo, sino que observen a sus compañeros, al juego, a los rivales, etcétera, que tengan una visibilidad más amplia, ¿no? Y un entendimiento más alto del juego. ¿Qué ventajas podemos obtener de este sistema? Bueno, pues como se puede comprobar,
vemos fácilmente que nos facilita la amplitud. Incluso a mí me gusta sobre todo la variante de este sistema con los dos delanteros bien abiertos. A mí me gusta mucho esta variante, pero personalmente es la que más me gusta, sobre todo si entendemos las basculaciones de cada uno de ellos, ¿no? Si el jugador más alto de una banda está presionando, está ejerciendo una presión para robar el balón, etcétera, pues bueno, que el otro jugador entienda hacer la basculación, entienda hacer una posible cobertura, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues sobre todo lo que nos ofrece este sistema es la gran amplitud, ¿no? que nos entregan los laterales, ¿no? Esa gran amplitud que nos ofrece una superioridad posicional y también numérica. Si avanzamos con los jugadores, vemos esa gran superioridad ofensiva que nos ofrece este sistema, esa posibilidad de atacar con una gran acumulación de jugadores, y esas serían las grandes ventajas, ¿no?, de este sistema, ¿no? Esa versatilidad ofensiva que nos puede ofrecer el añadir dos jugadores más, ¿no? Es verdad que los inconvenientes serían el no retorno de estos jugadores en las transiciones defensivas, o el intercambio, el no saber intercambiarse de uno u otro dependiendo de cómo sea la situación del partido. Pues bueno, el que un jugador sepa interpretar que a lo mejor no es necesario que se añada al ataque, sino que se quede un poco más replegado para ayudar al central, esperando esa posible transición, ¿no?, ese posible contraataque de rival. Pues bueno, que sepa interpretar que a lo mejor no es necesario que suba él en posiciones ofensivas para ayudar al central y acumular dos jugadores, o incluso pues para ayudar a basculaciones en posibles contraataques, ¿no? Yo creo que ese sería un inconveniente que podríamos decir de este sistema, ¿no?, que a lo mejor al acumular tantos jugadores, pues bueno, puede sufrir de transiciones rápidas si no sabemos las basculaciones, esas coberturas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de las posiciones, los roles que deberían ser las características que podían favorecer más este sistema, ¿no? Los jugadores que podían desempeñar de mejor modo este sistema, ¿no? Bueno, pues fundamental un portero que, aparte de atajar, lógicamente, que sepa dominarse muy bien con el balón en los pies, ¿no?, que sepa dar apoyo a los jugadores para recibir el balón, para jugar con los pies. Sobre todo una buena asociación con el central, ¿no? El central se va a ver en muchas situaciones en inferioridad numérica, y que este jugador pues que sepa retroceder al apoyo del portero, pues que sepa jugar, y de esta manera pues jugar de lado a lado, cambio de orientación, que tenga un buen golpeo, un buen desplazamiento de balón para jugar y para sacar el balón, ¿no?, ante esa inferioridad numérica que se ve aquí a este jugador, ¿no? En este jugador central, bueno, digamos que sería en el sistema la pieza fundamental para que funcione, ¿no? Digamos que sus características, más que de corpulencia o de buen corte de balón, digamos que la característica, yo creo que fundamental para que este sistema funcionara correctamente, sería una característica física, sería tener una gran velocidad, ¿no? Porque al tener, digamos, gran acumulación de jugadores en posiciones ofensivas, en posiciones muy avanzadas del campo, este jugador va a recibir muchas transiciones, y bueno, pues tener un gran despliegue físico de velocidad, pues eso lo que nos va a permitir sobre todo es el retorno seguro de los demás jugadores, ¿no? O sea, que el tener una gran velocidad, al ocupar gran cantidad de jugadores en fases ofensivas, pues tener una gran capacidad de velocidad sobre todo para replegarse y para aguantar, ¿no? Para aguantar ese ataque, pues tener una gran capacidad de velocidad creo que es fundamental. Lógicamente, al estar solo, también una gran capacidad técnica, sobre todo para jugar de lado a lado con buen perfil, ¿no? Esa sería una característica principal, que sepa saber de lado a lado hacer los cambios de orientación. Y luego también, pues a lo mejor los pases verticales, pues bueno, no sería tan importante tener esa característica, no necesariamente debería ser un jugador con gran capacidad de regate, sino sobre todo de seguridad, pase, de control, de dominio de balón, ¿no? En este caso se ve en inferioridad numérica, y hacer pases verticales quizás sería demasiado peligroso, ¿no? Porque si falla ese pase se vería con uno contra uno fácilmente, o inferioridad, sería una ocasión manifiesta de gol, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo fundamental esos cambios de orientación en este rol, ¿no? Un jugador para mí que sería sobre todo fundamentalmente rápido.
En estas posiciones, los jugadores de banda, podemos dar la pauta de que sean jugadores más defensivos, centrales, que sean para ayudar. Si vemos que el central, pues a lo mejor le está costando, tenemos un partido más difícil y necesita más ayuda, pues quizá podemos dar ese rol de ser más centrales. O bien lo contrario, que sean más ofensivos y que si vemos que, pues, que tenemos una superioridad posicional, estamos cómodos en el campo, estamos dominando el balón, el campo grande, pues bueno, podemos dar esa oportunidad a los jugadores de banda que sean más ofensivos, más carrileros, más extremos, etcétera, ¿no? Sobre todo, pues como dijimos anteriormente en el Aeronáutico del Sistema, los jugadores de banda, sobre todo gran movilidad, gran despliegue físico, velocidad, regate, incluso tiro, ¿no? En este sistema incluso tienen la oportunidad más de finalizar, ¿no? De cara a puerta, ¿no? Entonces son jugadores muy completos, sobre todo muy dinámicos, con gran movilidad y luego pues un despliegue físico importante, ¿no? Lógicamente las basculaciones pues también, que sepan manejarlas. En esta posición, en el anterior sistema del 2-3-1, pues dijimos que era un jugador pues más creativo, con más talento técnico, a lo mejor con más asociativo. En cambio, en este sistema yo creo que para que funcione más correctamente, ¿no? Bajo opinión personal, por supuesto, es que yo creo que debería desempeñar un rol quizás un poco más defensivo, ¿no? Menos creativo, más un perfil de jugador a lo mejor con mejores características defensivas, que sobre todo de compromiso defensivo para hacer coberturas, ayudas defensivas, que tenga conocimiento táctico, sí, pero digamos que la característica que yo fijaría como principal en esta posición para este sistema sería un jugador sobre todo con mucho compromiso defensivo, mucho despliegue defensivo, con capacidad de robo en este sentido. Se va a ver muy solo, ¿no? Al tener jugadores abiertos en la línea más avanzada. Se va a ver muy solo, sobre todo en la zona interior, pases interiores, y tiene que tener un gran despliegue físico, ¿no? Para hacer esas coberturas, esas basculaciones, ¿no? Sobre todo desempeña un rol de pivote organizador defensivo, ¿no? No tan creativo como el anterior. Y en la última línea, digamos que son jugadores, pues, digamos, más creativos, ¿no? Podríamos intercambiar roles de a lo mejor un jugador más 9 y otro más creativo, 9 media punta organizador. Podría ser así, de esta manera, este sistema, que desempeñar una función incluso de ayuda con el 5 para hacer un cambio de sistema momentáneo. Podríamos hacer esa variante, o bien podríamos hacer la versión que a mí me gusta personalmente. Lógicamente, si tenemos ese perfil de jugador, como he dicho antes, más defensivo, con buen robo, despliegue físico, a mí que sean extremos, ¿no? Me gusta este rol, ¿no? Porque ayuda mucho a los de banda, complica mucho, genera superioridades numéricas, genera muchas situaciones de gol de esta manera, ¿no? Jugadores extremos, sobre todo también por la acumulación en tema defensivo, 2 contra 1 con jugadores de banda. Vamos a verlo también enfrentándose a otros sistemas en el vídeo. Así que bueno, pues eso podría ser un jugador creativo en esta zona, otro más finalizador, más 9, que reciba más de espaldas, otro más esperando en segunda línea, etcétera, ¿no? Eso ya, pues bueno, dependiendo de las características que tengamos en nuestro equipo, pues podemos definirlo de diferentes maneras. No necesariamente tienen que ser 9 puros los dos, bien centrados, de espaldas, no necesariamente, ¿no? Esto también se debe decidir dependiendo, pues bueno, de las características del rival o bien las características de nuestros jugadores de banda, ¿no? Si tenemos más extremos, a lo mejor pues nos interesa que sean más 9 fijo para fijar los de centrales y que estos estén más sueltos, ¿no? Eso ya depende, pues bueno, de las características que tengamos del equipo. Y ahora, bueno, pues vamos a verlos en movimiento, vamos a ver esa animación para ver un poco, pues bueno, vemos ahí esa acumulación de jugadores en posiciones ofensivas. Puede ser muy exagerada, ¿no? A lo mejor esa acumulación de jugadores en fase ofensiva, como ya dijimos antes, pues podríamos dar esa pauta a uno de los jugadores laterales para que ayude al central, jugador más alejado del balón. Bueno, vemos la basculación, vemos ese despliegue que tiene que hacer el 5, tapar esas posibles
inferioridades, ¿no? O por ese desborde, ¿no? Al saltar el jugador de banda, ¿no? El 5 tiene que tener un gran despliegue físico. Bueno, como ya dijimos antes, podemos esa variante, una variante más defensiva, ¿no? Jugadores más cerrados, más retrasados, cambiar un poco el sistema, ¿no? Un 3-3 se formaría al defensivo. Y está pues una fase más ofensiva, más de elaboración, que vemos bien abiertos los jugadores de banda. Podemos dar esa pauta para que se retrase. No igualmente, no hace falta que se retrasen los dos, ¿no? Pero podemos dar esa pauta para que los jugadores más avanzados, pues uno se retrase, para ayudar al 5 a la elaboración, para apoyar, a lo mejor hacer paredes, ese desdoblamiento de los jugadores de banda, ¿no? Bueno, hemos visto ahí esa cobertura con el 5, esas ayudas defensivas. Podemos hacerlo también con el jugador más avanzado, está más, si queremos incluso, o tenemos jugadores con gran despliegue físico en esta línea y el 5 pues a lo mejor es un jugador más creativo, pues podemos ayudarlo de esta manera. Yo creo que esta sería la lógica, ¿no? La lógica si estamos jugando con un jugador pues más creativo, con menos despliegue físico, quizás esta sería la lógica defensiva de una basculación con el central pues ayudando ese posible desborde. Pues si se ve desbordado el jugador de banda, pues que el central ayude y el jugador lateral haga de central. Ahí tenemos otra, esta sería quizás la más compleja. Es difícil decirle a un niño, o no tan niño, ¿no? Decir al jugador que está más en posición más avanzada que defienda o sea, que baje 2 líneas, es difícil, pero esta sería una buena basculación defensiva, ¿no? Un buen movimiento defensivo para cerrar un posible cambio de orientación, ¿no? del equipo contrario. Vamos a ver este sistema enfrentándose con otros sistemas. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, aquí vemos una variante, ¿no? Que vemos como ese jugador, pues podemos hacer un 3-2-1, ¿no? Un 3-2-1. Este sistema sobre todo favorece esas variantes tácticas, ¿no? Esa aplicación de diferentes sistemas, ¿no? Que otro sistema a lo mejor como el 2-3-1, pues a lo mejor es más complejo, ¿no? Tácticamente, ¿no? Porque fuerza un poco más el movimiento de los jugadores. Aquí, como vemos simplemente el retroceso de la posición de un jugador, pues ya transformamos a otro sistema. Y bueno, vamos a ver enfrentándose a otros sistemas. Vamos a verlo. Bueno, pues estamos aquí contra el sistema 1-2-3-1. Vemos cómo se emparejan individualmente todos los jugadores. Por lo que el 1 contra 1 sería decisivo, ¿no? Para romper el equilibrio, ¿no? Contra este sistema, ¿no? Vemos que en cuanto un jugador supere a su rival, generaría un 2 contra 1 en cualquier situación, ¿no? Vemos que podríamos generar un poquito de superioridad si metemos algún jugador de banda un poquito más en el interior. Podemos generar muchísima superioridad, sobre todo en la zona central, ¿no? Vamos a darle a animar. Vamos a ver cómo se agrupan. Individualmente, por lo que el factor 1 contra 1 sería decisivo para estos sistemas, ¿no? Es verdad que también si tenemos, por ejemplo, aquí este jugador tiene posesión de balón, pues podríamos darle instrucción a este jugador que vaya a cerrar un poco, que vaya a ayudar al defensa también por una posible contra, para generar una superioridad 2 contra 1 por aquí, para tener un poco más de seguridad, ¿no? Esto sería pues completamente demasiado ofensivo quizás, y debemos dar una ligera instrucción por si acaso, de una posible contra, pues a lo mejor cerrar un poquito más, ¿no? Que no estén todos en la misma línea. Bueno, aquí vemos las basculaciones, vemos esa importancia del 5, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora la salida. También importancia también que podemos dar para generar muchísima superioridad en la zona central con este sistema contra el 1-2-3-1. Vemos esta superioridad, ¿no? 4 jugadores contra 2 en la zona central, podríamos dar la pauta, salir aquí 4 contra 1. Hay muchísima superioridad para elaborar
de manera fácil. Bueno, aquí vemos esas coberturas. Aquí vemos esa cobertura pero bueno, esta es una variante, ¿no? La variante que es muy sencilla y vemos aquí muchísima superioridad, ¿no? En la zona central sobre todo, y el conflicto, generando el conflicto entre los centrales también, para generar un pequeño conflicto. Es una pequeña variante que podíamos momentáneamente realizar durante el partido, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, vemos que el jugador que estaba en la posición central se viene hacia un lado y el jugador de la banda le va a ayudar, ¿no? De esta manera, bueno, pues generamos esa atención a los jugadores de banda. Podemos decir que un jugador de banda vaya a recibir también para crear este conflicto a este jugador, ¿vale? Y aprovechar esos pasillos interiores, ¿no? Vemos aquí bien abierto también. Si vemos que este jugador pues nos está cerrando por aquí esta zona, podemos aprovechar también pasillos interiores con el jugador de banda, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, desmarques en movimiento, sobre todo, aprovechando esa amplitud que nos da el sistema con algún jugador en banda. También aquí más apoyo, ¿no? Para generar una incertidumbre. El balón podría estar perfectamente por aquí, por esta zona también, para que el portero de algún modo pues pudiera aprovechar también esos pasillos interiores directamente, o bueno, que incluso encargado fuera un jugador y que el portero, pues bueno, fuera, aquí está la referencia, ¿no? Pues si quiere jugar de una manera o para confundir, ¿no? Y que este jugador, pues bueno, que a lo mejor domina un poco más los pases interiores, tiene más capacidad, pues bueno, dar esa salida, ¿no? Una salida diferente, ¿no? Que no siempre sea igual, para confundir al adversario. Y bueno, ahora vamos a ver el sistema contra el sistema 1-3-2-1. Bueno, pues ahora estamos frente al 1-3-2-1, que lo vemos aquí en azul, contra nuestro sistema que estamos analizando ahora, el 1-3-1-2. Y bueno, vamos a ver cómo contrarrestar este sistema, ¿no? Que digamos que sería uno de los más potentes del Fútbol 7, con el que estamos analizando ahora mismo. Yo creo que son los dos sistemas colosos del Fútbol 7, así que bueno, vamos a ver esas debilidades para poder atacar este sistema. Vamos a animarlo y vamos a verlo, ¿no? Bueno, os he señalado aquí, yo creo, una de las claves, ¿no? Atacar los vértices, esos espacios que quedan entre los laterales y el central, ese espacio intermedio que puede generar una duda de quién va, si el lateral, si va a cerrar el central. Entonces esos espacios con dos delanteros, con el sistema que tenemos, yo creo que nos puede facilitar mucho los ataques, ¿no? Podemos generar mucha duda en el sistema defensivo del sistema 1-3-2-1. Así que bueno, yo recomiendo atacar esas zonas de ahí, como vemos. Y vemos aquí, yo he puesto por ejemplo el que cierra el lateral, por ejemplo, ¿no? En ese caso podríamos aprovechar el espacio que nos deja, ¿no? Este jugador, ya hablaremos en el siguiente vídeo de este sistema, pero bueno, en este caso sería este jugador el que tiene que acompañar ahí a este jugador que sube por aquí, tiene que cerrar, ¿no? Cada entrenador, lógicamente, pues decidirá de qué manera puede defender el tema de los vértices, sobre todo cuando utiliza el 1-3-2-1, ¿no? Aquí en este caso hemos puesto varias variantes defensivas. Ahora vamos a ver cómo el 6 va a cerrar ese desmarque, ahí ese vértice, pero igualmente nos deja ese espacio que hay que aprovechar, ¿no? Que puede aprovechar. Podría hacer una basculación el 5, pero si hace una basculación, bueno, podemos hacer girar el equipo también y aprovechar ese espacio. Eso también depende mucho del mérito y del despliegue físico del equipo contrario, ¿no? Pero bueno, podemos aprovechar esos espacios en diferentes jugadores, aquí lo tenemos marcado. Ahora bien, estamos ahí aprovechando los dos vértices, vemos por ejemplo que el balón va por aquí, este central, pues no tiene más remedio que cerrar. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí el conflicto que generamos otra vez, va este a cerrar o va este a cerrar, tenemos ahí ese desmarque, ¿no? Tenemos otra vez, hemos generado ese conflicto y bueno, aquí hemos resuelto de esta manera, ¿no? Vamos a ver ahora en la salida, vamos a ver diferentes defensas que nos pueden hacer, pero bueno, una de las más lógicas la vamos a ver ahora. Bueno, vemos aquí cómo nos defienden
con 2, nos están... Bueno, yo recomiendo sobre todo el central que tenemos por aquí, pues viene a sacar con el portero, aprovechando la normativa. Y bueno, pues podemos bajar a los jugadores bien abiertos, aprovechar esos espacios que nos pueden dejar y crear aquí estos conflictos, ¿no? De qué línea tapar, ¿no? Tapamos aquí esta línea, tapamos aquí, ¿no? Generar esos conflictos para tener espacio. En este caso podríamos hacer también generar más amplitud aún, generar más y aprovechar esos pasillos interiores, ¿no? Podemos añadir 2 jugadores también, crear más atención, ¿no? Fijamos a estos jugadores muchísima más atención y podemos aprovechar, añadir un jugador más en la zona de ataque para ayudar, ¿vale? Y aprovechar ahí momentáneamente incertidumbre en el rival para poder sacar el balón, aprovechando pasillos interiores. Directamente, ¿no? También podemos jugar directamente aquí y bueno, pues ya los jugadores resuelven, ¿no? De una mejor manera. Aquí estamos dando pues diferentes soluciones. Luego también nos podían defender de manera en que nos sube mucho el equipo, nos defienden individualmente, que es un equipo que se echa muy encima, ¿no? Pues entonces tenemos que fijar nuestros jugadores más ofensivos, poder fijar esos delanteros y conseguir ese pase interior que nos va a generar un 1 contra 1. Esto es decisivo. Si el jugador se va, es cierto que va a estar de espaldas, pero podía jugar de cara con este compañero también, o el compañero incluso podía ayudar, generar un 2 contra 1 de repente. Esto tiene que ver mucho con los jugadores. Entonces, bueno, también pueden recibir en apoyo en pasillos interiores, ¿no? Y también hacer una serie de movimientos de rotación. Vamos a verlo de nuevo. Vemos aquí los diferentes movimientos para aprovechar los espacios. Ya la salida, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí diferentes movimientos, buscando pasillos interiores, amplitud, buscar pasillos interiores. Se nos vienen muy arriba, pues bueno, buscar ese 2 contra 1 o bien rotar y generar una superioridad interior también, ¿vale? Es unos sistemas muy interesantes, son yo creo que los 2 mejores sistemas de Fútbol 7 y bueno, pues en este vídeo hemos estado hablando del 1-3-1-2. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis podéis dejar algún comentario, alguna sugerencia de lo que creáis conveniente añadir a este vídeo. Por mí encantado. Así que nada, bueno, pues os convoco en el siguiente vídeo donde hablaremos del 1-3-2-1 y nada más. Un saludo.